pausa. El gobierno estaría evaluando diversas fórmulas para levantar el secreto del informe Valech en el contexto de las acciones por los 50 años del golpe de Estado. Una propuesta que está generando un debate en relación al tema, este secreto que debía mantenerse por 50 años, como también lo revisábamos en diversos informes. Vamos a conversar del tema, vamos a profundizar. Tenemos contacto hasta ahora con la abogada defensora de derechos humanos, Karina Fernández. Abogada, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, Viviana. Gracias por la invitación y el interés en el tema. Sí, abogada, bueno, hay un sinfín de temas que el gobierno está trabajando, está el plan de búsqueda en una forma de que el Estado asuma una responsabilidad y pueda responder sobre todo a muchísimos casos. Estamos hablando más de 1.100. Es importante siempre estar dando cuenta de aquellas cifras donde no hay información respecto a lo ocurrido. Pero siempre al momento en que se ha planteado esta idea de levantar el secreto de la Comisión Valech, que principalmente tiene que ver con prisión y tortura, existen algunas voces que no están de acuerdo por resguardar esos testimonios y lo que significa incluso una revictimización de alguna de las personas que confiaron en que precisamente se iba a mantener ese secreto. ¿Cómo lo ve usted? Si quisiera rechazar como la idea que se planteaba por algún senador de que esto era un compromiso, porque claramente el secreto es, y así lo establece el derecho internacional, un compromiso con la impunidad, con el secreto, con el silencio. Y esos pactos de silencio es algo que está prohibido por el derecho internacional, pero además que se opone justamente al acceso a la información, que también es un derecho de la sociedad en su conjunto. Hemos logrado diversos fallos a nivel internacional, como Flores Pedregal, que justamente plantean en el último tiempo la importancia en los casos sistémicos de crímenes de Estado de la dictadura, la idea también del acceso a la información como un derecho. Por eso es interesante que también tú lo plantees en el marco del plan de búsqueda, porque lo que algunas organizaciones de derechos humanos también han planteado es que el plan de búsqueda es indispensable, no más archivos secretos, y no solo los de las Valech, también nos referimos a los archivos de las Fuerzas Armadas y en mi caso particular como abogado de Operación Cóndor, a los archivos de la diplomacia chilena que nunca han sido abiertos en este sentido. Pero quisiera también referirme como a la idea de que hoy, en particular el tema de Valech, ha sido siempre una demanda histórica de aquellas víctimas que no les preguntaron si querían que este informe fuera secreto o no. O sea, tenemos como dos dimensiones, la social, que es la que te planteo yo como el acceso a la información como un derecho, y la de las propias víctimas respecto de que no fueron consultadas. Y creo que en este contexto tampoco están siendo consultadas de cómo debería levantarse este secreto o no, cuál debería ser el debate. No están siendo incluidas. Nosotros no estamos incluidos. Yo como representante de numerosas víctimas no estoy incluida en ese debate. O sea, no se les ha preguntado y para usted eso sería lo más pertinente también, porque una de las fórmulas que se maneja, por ejemplo, es el anonimato. Lo que pasa es que en realidad no es, en lo individual no es prioritario. O sea, lo que quiero plantear es que esto no es un tema prioritario. En el marco de los 50 años, hoy las víctimas de tortura lo que necesitan para no ser revictimizadas, como tú también planteabas, es ser escuchadas en primer lugar, pero en segundo, por ejemplo, algo que el gobierno no ha mencionado, fortalecer el PRAIS, el Programa de Reparación de Salud Mental y Física del Estado. Es esencial hoy día, a 50 años de estos hechos, fortalecerlo, porque también dentro de los procesos judiciales es un elemento probatorio muy importante. Y eso ha estado absolutamente ajeno del debate. Y respecto de lo otro, yo te plantea como crimen de sistema, claramente tiene que ver con que nosotros tengamos a lo mejor valiosa información, pero que tiene que ser sistematizada para poder levantar esos datos, cruzarlos en regiones, en comunas, en equipos represivos y que nos puedan ayudar no solamente a establecer la verdad respecto de las víctimas de tortura, sino también de las víctimas desaparecidas y ejecutadas. Sí. Abogada, es bien interesante también todo el planteamiento que usted hace de partida, ya entrando en esto como que se debe tener ese acceso a la información, planteando que más bien no una consulta, y eso algunos de las víctimas lo han planteado, respecto a que se mantuviera por 50 años la no publicación o no darse a conocer información respecto a estos testimonios que ellos entregaron. Pero ¿qué ocurriría con aquellos que, por ejemplo, no quisieran que se diera a conocer o no están dispuestos? ¿Qué pasa en ese caso? Por eso yo creo que es importante consultar.
Las víctimas, sobre todo del informe Valech, están súper, como digamos, los datos de ellos están registrados porque reciben la pensión Valech mensualmente, entonces no sería difícil justamente consultar qué casos quieren que sean puestos en público conocimiento o cuáles no. Pero también, como te digo, no se trata solo de levantar secretos, también de sistematizar esa información. Entonces, ¿cómo se va a entregar esa información? Insisto, son temas de especial relevancia. Por eso yo creo que dentro del debate es importante tal vez que volvamos a discutir la idea de un proyecto de ley para que en el espacio democrático del Parlamento las víctimas y sus representantes y expertos y expertas puedan ser escuchadas en estas materias. Y justamente debatir esto, porque algunas víctimas podrían querer u otras no. Yo represento, como digo, a muchas víctimas, nunca una me ha planteado, por lo menos a mí, que no quiera que la información se revele, pero efectivamente pueden haber casos. Pero tal vez la información no requiere ser levantada con nombres individuales, pero por último, mencionar tal vez que tampoco ha estado tan presente en el debate el hecho de que nosotros sí judicialmente tenemos acceso a esa información, cada víctima va al INDH, obtiene su carpeta y nosotros lo acompañamos los expedientes judiciales. Los jueces muchas veces mencionan en sus sentencias el contenido de los mismos también. Sí, los números son bien significativos. Estamos hablando que también a partir de todo este trabajo se estableció que hay 27.225 víctimas de la prisión política y de la tortura. Y en ese sentido, abogada, quería preguntarle, y sobre todo por lo que usted nos ha explicado, de la representación de muchas de las personas que fueron parte del proceso, que usted los representa, ¿qué tipo de información puede existir aquí que es relevante? En las carpetas Valech, claro, es información individual que cada víctima entregó de su caso y que fue evaluada por la comisión. Entonces, en general, hay lo que cada víctima reportó de su caso. A veces hay archivos de periódicos, de las detenciones, pero también hay nombres. Hay nombres de los responsables, sobre todo en comunas pequeñas. Esto es muy importante porque también me gustaría contrastarlo a lo mejor con otra información. Respecto de las víctimas de tortura, nunca hubo un programa estatal que hiciera las querellas y las denuncias, o sea, las querellas criminales. A diferencia de con las víctimas ejecutadas y desaparecidas, que estuvo el programa de Derechos Humanos. A diferencia de esas víctimas que el Poder Judicial hizo oficiosamente abrió investigaciones, respecto de las víctimas de tortura, no. Entonces, hay un gran también problema probatorio que se ha arrastrado por décadas, y justamente aquí hay información valiosa para analizar estos sistemas, cómo en las localidades pequeñas, en las comisarías, en ciertas provincias se generó la represión. Por ejemplo, yo que llevo mucho estos casos, la violencia sexual ha sido algo que hemos podido levantar como sistemáticamente en ciertos, no sé, como algunos lugares particulares de la Armada de Chile, donde se utilizó mucho la violencia sexual, y han sido estos casos precisamente los que nos han permitido ir como reportando y levantando aspectos que estaban invisibilizados. Pero son las voces de las víctimas los que en sus propias demandas y los informes Price, que insisto, o sea, poner el centro en la reparación integral de las víctimas, que puedan tener salud mental y que podamos tener documentos elaborados rigurosamente como con el Price, es muy importante. También al servicio médico legal, hoy ya no hay posibilidad de que las víctimas tengan acceso a los informes de Estambul, por ejemplo, los protocolos de Estambul. El estallido social además genera una sobrecarga en esas materias respecto a las víctimas de esas evaluaciones y de los funcionarios. Entonces es muy importante tal vez fortalecer, como insisto, el PRICE, el Programa de Derechos Humanos y el Servicio Médico Legal antes de dar discusiones que ojalá que deben incluir a las víctimas y a la sociedad en su conjunta, pero que no son prioritarias en este momento. Claro, que usted dice que es algo más concreto y que además también surge de la propia petición o más bien planteamiento que hacen las víctimas de tortura de lo que ellos consideran que es necesario, como una forma de reparación, como una política de Estado que responda también a lo que ellos vivieron, ¿no? Una demanda histórica. Sí. Y en relación a lo mismo, abogada, también esto está ocurriendo en un contexto bien especial, ¿no? De algunos parlamentarios que incluso han negado este tipo de situaciones, que han hablado que prácticamente estos son mitos urbanos, de un debate que muchos... Incluso cuando uno compara lo que ocurrió hace 30 años en la conmemoración, 20 años, había como mayor coincidencia en la no repetición, en entender un contexto tan brutal como una dictadura en nuestro país, pero hoy está mucho más relativizado ese discurso. E incluso hay una mayor defensa y mayores matices también. ¿Cómo lo analiza usted como abogada, sobre todo en la representación de las víctimas? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en ese debate y en ese cuestionamiento de muchos actores políticos a lo que ocurrió en el contexto de la dictadura?
Pero yo, bueno, obviamente tengo las limitaciones que tenemos los abogados de hablar como de temas de otra naturaleza como este, que me preguntas, que es muy interesante y que se llama negacionismo. Y el negacionismo claramente es una fórmula, una forma súper como además analizada también desde el derecho como una indolencia. Nosotros hablamos de una indolencia moral y científica respecto de la aproximación a estas materias, pero en particular respecto de hechos que están absolutamente acreditados. Yo quisiera mencionar algo. El informe RETIC se elaboró en 9 meses. 9 meses para levantar toda esa información de manera sistemática, y nosotros a través de 40 o 30 años de procesos judiciales destinados con ministros en dedicación exclusiva y con todos los esfuerzos que se han hecho en materia de justicia en este sentido, nunca hemos logrado acreditar algo distinto a lo que acreditó la información del informe RETI. Entonces creo que eso es una gran señal de que efectivamente las comisiones de verdad en Chile sí levantaron información de manera rigurosa. En este caso, efectivamente necesitamos acceder a esta información para que la narrativa histórica de los debates también sea contundente, pero efectivamente no se entiende un negacionismo de esta dimensión, además por actores estatales como parlamentarios, cuando tenemos además una verdad que judicialmente está como bastante acreditada. Pero insisto, también te mencioné, los archivos secretos tienen que terminarse. Si queremos efectivamente obtener verdad, eliminar esos cuestionamientos que son propios del negacionismo y que atentan y que revictimizan y que impiden conocer entre nosotros efectivamente lo que ocurrió de manera como transparente y dialogada, exige acceso a información, no más archivos secretos, y en particular lo que te mencionaba, también en esta oportunidad, recientemente el canciller ha criticado al Poder Judicial por sus roles en la dictadura, y lo que yo exijo acá es que la diplomacia chilena abra los archivos, en particular, como te mencionaba, cuando estamos esperando la sentencia final en el caso de Operación Cóndor por parte de la Corte Suprema. Abogada, le queremos agradecer su tiempo, la posibilidad de conversar y también de seguir profundizando en este tema tan relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.